Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El aspecto crítico para el éxito o fracaso en la ruta del desarrollo de las naciones o de las comunidades es la confianza, la construcción más importante pero a la vez la más frágil. Sin confianza no se constituye una sociedad democrática, pero no se trata de una confianza a priori, gratuita. Debe estar consolidada en instituciones públicas y privadas que mutuamente se contrapesen, en una sólida cultura de rendición de cuentas y en la vigilancia de las instituciones civiles, como lo debe hacer de forma notoria la prensa. Esto viene a cuento porque a muchos moradores y activistas de buena fe de la ribera del lago de Chapala y de Guadalajara no les convence el anuncio de que se construirá la segunda línea del acueducto revestido que quedó pendiente hace más de 30 años desde el lago, pese a que las evidencias revelan que la línea existente ya pasó su vida útil y no fue objeto de mantenimiento de fondo en ningún momento, justo por no contar con la línea espejo que le hubiera permitido no afectar a 60% de la ciudad de Guadalajara con una suspensión del suministro que habría tenido efectos severos para la calidad de vida y la economía. El riesgo de que algún tramo colapse es real y se ha alertado a las autoridades en los últimos 5 años. Los gobiernos de Jalisco, encabezados por Aristóteles Sandoval y por Enrique Alfaro, decidieron no hacer caso a las advertencias, pero el que preside Pablo Lemus no puede echarlas en saco roto, dado que con el tiempo el deterioro de la línea en funciones crece, además de que su capacidad de transportar el agua a que tiene derecho la conurbación tapatía se ha visto reducida casi 30% debido a la desatención en el mantenimiento. En el tema de la desconfianza en las instituciones de gobierno, subyace la idea de que al tenerse 3 acueductos, pues el acueducto viejo o de Atequiza, que se abrió a mediados de la década de los años 50 del siglo XX y va a cielo abierto con grandes pérdidas por evaporación y con tremendos problemas de contaminación, no ha dejado de operar ante la reducción del flujo de agua de la línea de 42.6 kilómetros que opera desde los años 90, a la que se llama nueva y que tiene la ventaja de encontrarse revestida. Se puede ceder, dicen, a la tentación de extraer agua por encima de la concesión a pretexto de alguna urgencia que se presente en la ciudad. ¿Sería factible que la autoridad tratara de engañar a la opinión pública y extrajera más agua de Chapala? Solo si se incumple con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, lo que permitiría no ofrecer información de primera mano que demuestre que se está cumpliendo con el título de concesión. Pero esto significaría una complicidad entre 3 órdenes de gobierno y el rompimiento total del eslabón de la confianza que requiere cualquier institución para funcionar. Sería desastroso. Y además, incumplir con la transparencia de un monitoreo no tiene pretexto. Existe hoy la tecnología para que haya una vigilancia permanente y en manos de las autoridades está ponerla al servicio de la sociedad en tiempo real para que los ciudadanos sepan el volumen y la calidad del agua que llega a la ciudad, de acuerdo a lo que ha opinado al respecto el académico de la Universidad de Guadalajara, Arturo Gleason Espíndola. Otros señalamientos lógicos y pertinentes. Un proyecto de esta envergadura requiere manifestación de impacto ambiental, como lo señaló también el investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Miguel Magaña Virgen. La entrevista que hemos sostenido con el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua en Jalisco, Ernesto Marroquín Álvarez, es útil para plantear estas dudas legítimas y para deslegitimar un discurso que puede, una vez más, llevar a la sociedad jalisciense a no tomar decisiones adecuadas para hacer frente a su futuro. Estamos con el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, de aquí de Jalisco, y hay 2 temas que le queremos plantear. Uno que es de mucha importancia y que hemos estado abordando aquí en Territorio Reportaje, el tema del acueducto, de la segunda línea del acueducto Chapala-Guadalajara. Ya va la obra finalmente. ¿Qué es lo que les preocupa más a ustedes? ¿Por qué darle esta prioridad a la obra? Buenos días, Agustín, pues gracias por estar aquí. Nos preocupa muchísimo por varias situaciones. Al final de cuentas, el tema de la extracción de Chapala, donde tenemos 7.5 metros cúbicos por segundo concesionados, como tú bien sabes, lo traemos por 2 vías. Por un sistema cerrado y por un sistema abierto. Por un sistema cerrado que se construyó en los años 80 y que empezó a operar en 1991. Y que en realidad era para traer los 7.5 metros cúbicos por segundo, pero nunca trajo los 7.5 metros cúbicos por segundo. Entonces, lo más que podemos traer por ese sistema cerrado son alrededor de 5.2, 5.5, cuando funcionan muy bien los equipos. Entonces, la otra parte del volumen lo traemos por el sistema antiguo.
lo que es a través del río Santiago, la desviación en presa derivadora Corona, canal La Tequiza y luego canal Las Pintas. En ese sistema, pues es un sistema muy ineficiente. Es un sistema donde tenemos que bombear en Ocotlán volúmenes para trasvasar, poner unas compuertas y bombear del Santiago, de Chapala al río Santiago para elevar el nivel y que pueda llegar por gravedad a la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Pero qué implica eso? Pues un costo muy alto en bombeo, porque además en el acuerdo quedó que el CIAPA tiene que pagar los bombeos tanto del volumen que él va a extraer como del volumen que corresponde al distrito número 13. Entonces ahí se bombean alrededor de 10 metros cúbicos para que pueda llegar a Guadalajara, y en el camino se pierde mucho volumen. A final de cuentas, el distrito de riego tiene alrededor de 5 metros cúbicos por segundo. Nosotros, la diferencia, que son 2.2, 2.3, más otro volumen que tenemos concesionado del Santiago 1, que son 0.45, andamos nosotros utilizando alrededor de 3. Pues sí, pero ya son 3 y 5 son 8, pues estás perdiendo en el camino 2, 3 metros cúbicos, dependiendo si bombeamos 11 o 10 metros cúbicos, ¿no? Entonces tienes una pérdida enorme de agua. ¿Por qué? Por evaporación, por infiltración, por desbordamientos, pues el agua se desborda y entonces esa agua se pierde, y algunas otras tomas que se dan en el camino clandestinas, digo, independientemente de las que están concesionadas, ¿no? Entonces eso es una pérdida enorme de agua, pero además el agua no llega por la maleza acuática que tiene el río Santiago, tiene tule, tiene lirio, entonces a la hora que tú bombeas el agua no circula, se desborda, y entonces cada año tenemos que hacer una limpieza en todo el sistema que le impacta al gobierno del estado en alrededor de 120 millones de pesos al año, que son tirados a la basura porque es un trabajo que hay que hacer cada año. Además de todo esto, está el problema de la contaminación. Al ser un sistema abierto y pasar por muchas comunidades, pues hay descargas de productos agroquímicos, hay descargas porcinas, hay descargas también, tenemos que decirlo, de público urbano, industriales, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, la calidad del agua que llega para que nosotros podamos potabilizar, pues es un agua que cuesta mucho trabajo potabilizar. El consumo de los químicos del CIAPA se ha incrementado notablemente por este tema de la potabilización. Además de que tenemos una potabilizadora que, bueno, pues ya tiene muchos años, una potabilizadora que tiene, pues ya va a cumplir casi los 70 años. Eso es por la parte de que independientemente de todo, al hacer la otra línea, que no es una segunda línea, no es una línea complementaria, es una línea sustituta, porque nosotros queremos hacer es una línea que traiga todo el volumen y la otra se dejaría de utilizar. Además de que la línea que está trabajando actualmente, pues tiene 34 años, empezó a operar en el 91, tiene 34 años y ya está por cumplir su vida útil. Si nosotros tuviéramos un problema en esa línea, tronar esa línea, pues es un trabajo que no arreglas pronto, pasarían meses, ¿no? Y entonces eso significaría un desastre para Guadalajara. No hay forma de traer esos volúmenes por otra vía. Entonces, pues mejor nos vamos de Guadalajara o a ver qué hacemos. No hay forma de atacar eso ni con pipas, no hay forma, ¿no? Entonces, para nosotros pues es una gran responsabilidad saber la situación en la que está y pues no actuar. Nosotros creemos que es sumamente importante. Te digo que además de que vas a ahorrar, lejos de sacarle más agua a Chapala, le vas a sacar menos. Vamos a tener una mucho mejor calidad de agua, vamos a tener una seguridad hídrica porque vamos a tener un acueducto que tendremos la seguridad que nos queda para muchos años más, pero además vamos a bajar los costos del CIAPA, que son enormes, te digo, porque si yo te digo que yo bombeo entre 10 y 11 metros cúbicos de Ocotlán, más los 5.5 que bombeo del acueducto cerrado, pues estoy bombeando 16. Para yo tener 5.5, 5.95 con lo del Santiago 1, pues está muy complicado, ¿no? El año pasado hubo un problema con los equipos, se habló de un tema de electricidad en el caso del bombeo del acueducto de los 80. Es parte de este problema también, ¿verdad? De que es una infraestructura vieja que no se le ha podido dar mantenimiento en algunos tramos nunca.
Así es, se le dio un mantenimiento al tramo a gravedad, pero al tramo que es por bombeo no se le ha podido dar mantenimiento. Entonces, como tú bien lo dices, pues es un acueducto que además de que tiene ya 35 años, pues no ha tenido mucho mantenimiento. Asimismo, el equipo de bombeo que tiene este sistema, pues es un equipo pues ya muy viejo. Las bombas se siguen enfriando con aire acondicionado, cuando ahora las bombas modernas se autoenfrían. Entonces, cuando nosotros llegamos, pues funcionaban 4 bombas de las 6. Se supone que operamos con 5 y tenemos una de reserva, ¿no? Entonces, ya ahorita están funcionando las 6, pero pues es un tema que está pues delicado. No podemos depender de un sistema tan frágil. También platicando con la Comisión Federal de Electricidad nos dice que es urgente que trabajemos en la subestación. Ya tenemos destinados recursos en este año para hacer una modernización de la subestación, porque también nos dicen que tiene muchos temas de posible falla, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso, pero como tú bien dices, pues es un sistema ya muy viejo, que no se le ha podido dar tampoco tanto mantenimiento. El tema, yo no quiero entrar en polémica con el tema de las tarifas del CIAPA, pero con el problema financiero del CIAPA, pues también es difícil que el CIAPA le meta recursos, y lo que ha pasado es que al no tener recursos, por lo que se va dejando es el mantenimiento. Entonces estamos teniendo un equipo, aparte de tener un equipo muy viejo, pues tenemos un equipo no con muy buen mantenimiento, ¿no? Ahora, ha habido algunas voces a partir de que se anunció este proyecto, que va a hacerse, el proyecto ejecutivo está apenas por hacerse, ¿verdad? Se ha licitado apenas o se va a licitar apenas. No sé cuál sea la situación. El proyecto ejecutivo está licitado, ahorita está el proceso de licitación, está en camino, pero haciendo claro la aclaración de que es el proyecto, no es la construcción, porque ha habido voces que dicen ya van a empezar y no tienen, pero no estamos empezando. Yo tengo que tener un proyecto ejecutivo para después empezar a transitar en lo que son permisos ambientales, derechos de vía, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que salga del proyecto, pues tramitaremos lo que sea necesario. A lo largo de estos 3 programas hemos hablado de proyectos que afectan al abastecimiento del agua superficial. Pero resulta importante la omisión del tema de las aguas subterráneas, porque estas todavía proveen alrededor de 3 metros cúbicos por segundo, agua equivalente al consumo de unas 800,000 personas. Hay un grave problema porque no se han establecido verdaderas políticas para el agua subterránea. No hay protección efectiva de las zonas de recarga. No se impiden proyectos extractivos que incluyen abierto tráfico ilegal con concesiones que respaldan agua de papel, pero que no toman nota de un problema de abatimiento real. Es decir, se saca más agua de la que se recarga, sin olvidar que una mala política con el agua subterránea significa abrir más zonas para las inundaciones. Tampoco hay una política metropolitana para monitorear los pozos y para integrarlos de forma gradual a un sistema único. El investigador especializado en geohidrología, Marco Ramírez, nos ofrece un panorama de lo que se hizo en los últimos 6 años, que fue poco, y de lo que no se hizo, que es la mayor parte. Algo que no se suele, como sabemos, advertir en los informes, es el tema de las aguas subterráneas, tanto en el tema de el abastecimiento como en el tema de la recarga y de los problemas que hay por lo que está pasando, pues, el acuífero. Entonces, básicamente mi pregunta sería directamente, estos 6 años pasados que estuvo en el gobierno del estado Enrique Alfaro, ¿hubo alguna política pública que hablara de aprovechar de forma más adecuada el acuífero, de cuidarlo como zona de recarga, de evitar urbanización en las zonas de recarga, de tratar de hacer un manejo del territorio para que también el hecho de que la zona que está consolidada en la ciudad pues no se siga inundando por las zonas bajas, las zonas justamente en la medida en que coincide también con estas zonas de recarga? Esto sería como el gran tema. Okay. Sí. Bueno, definitivamente no se realizaron implementaciones como tal. Lo único que de alguna manera pudieran ser puntos buenos es
al menos retomar intentar hacer la caracterización de los acuíferos. El IMEPLAN desarrolló un primer paso que es muy rescatable como tal, aunque de alguna manera todos los productos que IMEPLAN ha desarrollado pues han quedado solo en buenas intenciones, ¿no? Entonces, este intento de caracterización, por así llamarlo, lo único que de alguna manera nos entregó fue algo que ya sabíamos, ¿no? Las direcciones de flujo, uh-huh. Se hizo una modelación promedio, aparentemente con datos actualizados, pero entra la duda porque definitivamente sabemos que no hay una instrumentación como para monitoreo. Entonces, pues bueno, una falta de información terrible. Entonces, pues solo se logró eso, ¿no? De alguna manera, una modelación de lo que pues ya se sabía, ¿no? Se desarrolló también recomendaciones para implementar un sistema de monitoreo, sobre todo identificando la ubicación de sitios probables para la construcción de pozos de monitoreo y o que se utilicen pozos que están fuera de servicio, como tal, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero es lo que comentamos en todas las acciones de IMEPLAN. Hasta ahorita solo queda en buenas intenciones, nada más. Es lo único que la política pública realizó en el tema del agua subterránea. Entonces, seguimos con estos impactos a la hidrodinámica y a la recarga, ¿no? ¿Por qué? Porque la política pública... estos instrumentos no han servido como para poder ordenar el territorio, darle unas mejores condiciones. Seguimos con una ciudad dispersa, impermeabilizando más el territorio y reduciendo los terrenos naturales que ayudarían a la infiltración, ¿no? Entonces, pues es todo un tema en el sentido de que quedó a deber la política pública en este periodo para desarrollar, sobre todo, que no queden buenas intenciones, pero que también queda pendiente el que pues no se realizó un análisis de la disponibilidad. Claro. Al final de cuentas, ¿cómo tú conoces un balance si ni siquiera se debe analizar qué oferta tiene el acuífero? Entonces, en esa temática realmente no se avanzó ni se hizo nada. Entonces, quedó bastante a deber la política pública en este periodo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues bueno, realmente que la gestión integral del agua realmente cubra todos los componentes necesarios, pues sí, precisamente para un buen manejo y control del agua subterránea. Sí. No tenemos actores preparados en hidrología. Porque uno pensaría que los planes parciales tendrían que tener esta información. Entonces no se está haciendo planes parciales con un criterio que tenga que ver con la lógica del agua subterránea. Pues se debe de involucrar, como ya lo habíamos comentado, cada componente de ciudad se tiene que fusionar, ¿sí? Ajá. Entonces, de manera multidisciplinaria, desarrollar esta ordenación del territorio. Entonces, no conocemos la disponibilidad, sí, no tenemos un sistema de monitoreo, no tenemos plataformas de información en tiempo real que nos ayuden a decidir. Entonces, pues necesitamos conocer condiciones hidrológicas a mayor escala espacial. Evidentemente tampoco conocemos, claro, el tema del abatimiento. Hay un estimado por ahí que desde hace años se dice, pero hasta ahí, ¿no? Sí, desde el 2003
realizamos por ahí definitivamente esa evolución con respecto a los años anteriores, y donde pues salieron resultados de que en algunas zonas tenías precisamente resultados de 3 metros cúbicos por segundo, en los cuales pues obviamente eran números de un acuífero que se analizó en su momento y que obviamente denotaban una sobreexplotación, pero insisto, o sea, en ese tiempo obviamente con toda la información que se tenía y a partir de las necesidades de extracción que se necesitaban, realmente la investigación llegó hasta el punto necesario. Pero ya actualmente, pues obviamente las necesidades de abastecimiento están por arriba de los 14 metros cúbicos por segundo, y la institución pública pues obviamente oferta una cantidad muy por debajo. Entonces, que yo creo que todavía sigue rondando los 10 metros cúbicos por segundo, siendo positivos. Exactamente. Ahora, en el caso particular del agua subterránea, parece que pese a que se hicieron obras en la época de Aristóteles, recuerdo que para aprovechar mejor algunos pozos y extraer más agua, por lo menos de forma temporal, pareciera que la tendencia ha sido también que o se mantiene o ha reducido su aportación al abastecimiento. No sé cuáles son los datos que tú tienes. Mira, desgraciadamente la no transparencia de las instituciones en el manejo del agua, pues no hay manera de establecer si han desarrollado y realizado trabajos que permitan al menos la sostenibilidad de algunas fuentes de abastecimiento, de algunos pozos, perdón. Entonces, pues todo está oculto, y obviamente, como en un momento lo comentamos, en el cual no se tenía un departamento de hidrología, esperemos que ahora sí lo tengan. O sea, a eso nos brinca demasiado esa falta de transparencia que tenemos en países de primer mundo, pues. Y aquí hay que involucrar a CIAPA, a los municipios y al IMEPLAN. Ninguno de los tres ha dado información clara respecto a el tema de cómo estamos abasteciéndonos desde los pozos. Esa es una realidad, ¿no? Digo, aunque IMEPLAN ha hecho un esfuerzo, de alguna manera, sigue siendo muy superficial, pero sigue quedando en buenas intenciones, pues. Okay. Sí, o sea, algo primordial es que definitivamente necesitamos saber disponibilidades, necesitamos calcular esos balances, ¿sí? Entonces, si no medimos, pues... La clave va a ser que eso que empezó el IMEPLAN se profundice para que se convierta en un verdadero instrumento de conocimiento y de toma de decisiones. Pues que se analice de manera permanente. Ajá. Eso es lo que se debe de... Entonces, nos surge un sistema de monitoreo permanente. De monitoreo, de análisis, de monitoreo, uh-huh. De análisis, sí, por el tema de la calidad del agua también. De información, uh-huh. Porque pues, realmente lo que no conoces, pues no puedes tomar decisiones adecuadas, ¿no? El secretario de Gestión Integral del Agua en Jalisco, Ernesto Marroquín Álvarez, aborda los cuestionamientos que hace la sociedad, los académicos y los ecologistas al proyecto de la segunda línea del acueducto Chapala-Guadalajara. También expresa su preocupación por el otro tema que ha sido resaltado en esta serie de programas, el acueducto de la presa de Solís a la ciudad de León, en Guanajuato. Esta es la segunda y última parte de la breve conversación que sostuvimos en Territorio Reportaje. ¿Qué tan racional es esta idea de la gente común? Mucha gente defensora de Chapala, entiende uno esto, pero no siempre con la mejor información, que dice que esto podría ser una trampa para sacarle más agua a Chapala. ¿Cómo se le puede garantizar a la gente que esta modernización, por el contrario, da más certidumbre? A mí me encantaría, como se los he dicho a muchas gentes con las que he platicado, que vayamos y veamos cómo funciona actualmente. O
O sea, que no me crean, no es un tema que porque lo dijo el secretario hay que creerlo, no, vamos a ver cómo funciona el sistema en conjunto, tanto el cerrado como el abierto, y se podrán dar cuenta cuánta agua se bombea y se extrae de Chapala. Y se podrán dar cuenta incluso con las declaraciones pues de la gente de Ocotlán, que se inunda cada año, con la gente de todo Atequiza, de Islahuacán, les pueden decir también las afectaciones a las tierras, toda esa agua se pierde. Entonces, pudiéramos ir a revisar eso, pero independientemente de esto, al tener un solo acueducto donde traigamos todo el volumen de Chapala, pues no vas a poder tener mayor control que ese, porque vas a tener un acueducto cerrado donde vas a poder medir cuánto se está extrayendo exactamente. Ahorita en el sistema abierto, pues es muy difícil tener un control real de los volúmenes que extraes. Pero además de todo esto, pues no soy yo quien dice cuánto le saco o no le saco. Hay una instancia federal, que es la Comisión Nacional del Agua, que es la que va a estar vigilando que nosotros no saquemos más agua de aquella que tenemos concesionada. Entonces, yo creo que lejos, y es muy lógica la preocupación de la gente al oír que vas a hacer otro acueducto, pero sí yo quiero aclarar que no se le pretende sacar 1 litro más a Chapala del que tenemos concesionado, y que lejos de eso, yo les garantizo que va a haber ahorros en el consumo de lo que se está sacando de Chapala, ¿no? Entonces, yo invitaría a quien quiera que demos el recorrido, que veamos cómo funciona actualmente y a conocer el proyecto de cómo va a funcionar, y que esto va a garantizar que realmente tengamos una seguridad de lo que se le está sacando. Digo, porque ahorita el que me diga si se le están sacando 3, 4, 5, yo quiero ver que me lo demuestre, ¿no? Estás hablando de un sistema abierto, digo que hay miles de pérdidas y que pues es muy difícil controlar. Ahora, se construye esta línea, la otra no queda obsoleta, va a dar la oportunidad que nunca se tuvo de que se le dé mantenimiento bien a la que está, a la nueva, pues, que fue el gran problema que tuvo la otra línea por no tener una línea que fuera espejo, que permitiera, aquí le doy mantenimiento y acá lo utilizo. Por supuesto, todos los sistemas en el mundo, pues ve el Cutzamala tiene obviamente líneas secundarias que le permiten dar mantenimiento. Eso nunca se tuvo aquí. Si tú te fijas en la planta de bombeo, es muy claro cómo hay un área espejo que estaba diseñada para hacer la segunda línea. Nunca se dio, como todo, ¿no? Dices, ahorita pone a funcionar y luego hacemos la otra, pues no se dio en su momento, y después fue muy difícil construirla, pero obviamente lo que nosotros buscamos es dejar sin funcionamiento la actual, darle mantenimiento a esa para revisarla y ahora sí hacer lo que no se podía hacer porque no teníamos opción al no tener una vía sustituta, y obviamente tenerla para cualquier emergencia y para el mantenimiento de la nueva línea, ¿no? Una vez que se tenga el proyecto, se saquen los permisos ambientales, ¿en cuánto tiempo están pensando ustedes que podría entrar en operaciones esta obra, que son un poquito más de 42 kilómetros, entiendo? Sí, nosotros creemos que la obra puede estar lista en alrededor de 3 años. Por eso es urgente empezar, porque si no se nos va el sexenio y como ha pasado muchas veces, pues lo dejamos a medias. Nosotros, el gobernador tiene todo el interés de dejar esa seguridad, y obviamente vamos a apresurar para empezar la obra lo más pronto posible, obviamente cubriendo todo lo que tenemos que cubrir, socializando, sacando los permisos que tengamos que sacar, pero sí empezar lo antes posible. Nosotros quisiéramos empezar el año que entra, si es posible. Ahora, con el famoso acueducto de cielo abierto de Atequiza, hablabas del tema de 120 millones de pesos que hay que invertir sí o sí para dejar que el canal sea funcionable, que se le quite maleza y pueda circular el agua. Pero también tienen que invertir entonces también en energía eléctrica, de acuerdo a lo que me dices. ¿Esta es inversión del CIAPA o de la CEA? No, esa es inversión del CIAPA. El tema del bombeo de Ocotlán lo paga el CIAPA. Es por eso que el CIAPA tiene unos costos muy elevados, y pues por eso le cuesta tanto trabajo, ¿no? Son sistemas que cuestan mucho dinero, pero pues no tiene de otra, no hay agua más cara que la que no se tiene. Entonces es un tema, en el tema del retiro de maleza acuática sí apoya el gobierno del estado, ese sí no lo paga el CIAPA, pero en el tema de la electricidad la paga el CIAPA. Y bueno,
podríamos aquí encontrar la explicación de este problema que hemos tenido ya crónico en Guadalajara de que recibimos agua de color. Justamente agua que no es de la calidad óptima que da un acueducto cerrado, que obliga a invertir más en la potabilización, pero pues también el CIAPA está limitado por sus recursos. Sí, obviamente esto viene, como te comentaba, a beneficiar en mucho, viene a beneficiar en calidad del agua, viene a beneficiar en ahorro muy considerable de recursos, y a tener una seguridad hídrica para el Estado. Te digo, no podemos tener el principal sistema donde proviene casi el 60% del agua que consume la ciudad con pincitas, ¿no? O sea, la verdad es que la gente que ha conocido y que me ha acompañado a ver no lo puede creer. Dice, ¿cómo una ciudad tan importante como Guadalajara depende de un sistema tan frágil y que funciona de este modo, ¿no? Entonces, claro que tenemos que poner todo el esfuerzo para que esto se logre. Ahora, ¿cuál sería el destino de este acueducto viejo, el de 1955, una vez que se tuviera la infraestructura completa del acueducto que trae el agua directamente de Chapala? No, obviamente el sistema antiguo tiene que seguir funcionando. Es un sistema que es para el distrito de riego y el distrito de riego tiene sus concesiones y seguirá funcionando, ¿no? Ya como estuvo desde un origen. Realmente los que nos metimos en el sistema de ellos fuimos nosotros al no tener la capacidad en el acueducto cerrado, pues tuvimos que entrar ahí, pero es sumamente importante que esa vía siga funcionando. Digo, en primera porque es para el distrito de riego, pero dos, pues porque también es una alternativa en un caso de falla para el abasto a Guadalajara, ¿no? Obviamente no vamos a estar bombeando lo que estábamos bombeando, sí van a estar los ahorros, pero tiene que seguir en buenas condiciones. Pero digo, de acuerdo a las fechas que me estás dando, tendremos que pensar que todavía van a pasar 3 periodos de sequía donde este acueducto va a seguir siendo muy importante para la ciudad. Totalmente. Nosotros en tanto no tengamos el acueducto sustituto, pues seguimos dependiendo en muy buena parte de este sistema antiguo. Sé que hay otros proyectos de modernización que son muy urgentes para la ciudad, por ejemplo las plantas potabilizadoras, que es también un tema que quizás podríamos abordar en otra ocasión, pero me parece importante también porque converge este interés por mejorar el acceso a Chapala con una decisión que se tomó, que el gobierno federal ya avaló para sustituir el famoso acueducto que iba a ir del Zapotillo a León y que va a ser un acueducto que va de la presa Solís a León y que es una presa, pues la principal represa en tamaño de la cuenca Lerma y que uno podría pensar, ¿se afecta a Chapala? ¿No se afecta a Chapala? No sé cómo estén las cuentas, pero hay un acuerdo ahí que también podríamos pensar que está frágil. Sí, es un tema que nos preocupa. Como tú bien sabes, pues está el acuerdo de distribución del río Lerma que data del 2004 y que después se convirtió en decreto de veda en el 2014 y que tú en las gráficas puedes ver muy claramente cómo sí funcionó. Es realmente un caso de éxito en un acuerdo de esta naturaleza en México. Y obviamente nos preocupa porque nosotros, no puedo asegurar de qué forma va a afectar o si va a afectar o no va a afectar porque no conozco el proyecto. Nosotros ya hicimos una petición a la Comisión Nacional del Agua para que nos presentara el proyecto y que nos sentáramos a revisar qué efectos pudiera tener esta nueva obra en la presa Solís, porque obviamente nos preocupa el balance hídrico que hasta hoy hemos podido manejar y que ha mantenido a Chapala pues en niveles aceptables. No hemos tenido que tener trasvases como se hizo en los 90s y te digo, en las gráficas lo puedes revisar. Sí estamos muy preocupados. No puedo asegurar que esto afecte porque desconozco el proyecto, pero ya solicitamos a la Federación que nos pudiéramos sentar a revisar cuál es el proyecto y cuáles son las medidas de mitigación o las medidas que van a permitir que este acuerdo siga vigente, ¿no? O en su defecto, cómo afectaría y cuáles serían pues el nuevo acuerdo, que no nos gustaría, ¿no? A nosotros nos encantaría que el acuerdo siguiera como tal porque ha funcionado muy bien. Y estamos hablando del principal lago del país, ¿no? Además de la principal fuente de abastecimiento de la zona metropolitana de Guadalajara.
Habrá que esperar entonces la respuesta de la Conagua y ver si esto va a implicar otra vez negociar un nuevo acuerdo o si los convencen a ustedes de que no se altera, porque también por ahí andan diciendo que sería sustituir simplemente el uso agrícola por el uso público urbano, lo cual tampoco les parece muy claro a ustedes. Sí, la verdad es que yo te digo, no puedo dar un juicio porque no lo conozco, pero sí nos preocupa. Nosotros vemos difícil que se pueda mantener el equilibrio o que se pueda mantener el acuerdo. Ojalá sea así, pero sí quisiéramos sentarnos a la mesa, revisarlo con técnicos y bueno, tener la seguridad de que esto va a ser así, ¿no? Entonces, sí nos preocupa, lo vemos complicado que se pueda mantener, pero bueno, estamos abiertos a revisar y ojalá sea de ese modo, ¿no? La discusión pública de los temas de agua es primordial porque pueden darse áreas de consenso entre actores habitualmente enfrentados. Pero también se pueden discutir con altura las diferencias, visibilizar los intereses, destacar las oportunidades y construir de forma gradual una cultura de la discusión que lleve a la opinión pública a la buena información y a los problemas reales. Por ejemplo, para Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del todavía vigente Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco y presidente de la Asociación Civil con Redes de los Altos de Jalisco, la modernización de la infraestructura que abastece a Guadalajara se debe defender porque considera que usar el agua de los Altos de Jalisco y sacrificar un capítulo esencial para las sociedades humanas como es la producción de alimentos sería un mal negocio incluso para los promotores de lo que llama un despojo de agua. También insiste en que el agua de la cuenca Lerma puede ajustar para todos si se hacen las cosas bien. Con la última parte de la entrevista que sostuvimos con Márquez Gutiérrez, rematamos esta breve serie sobre el agua en Territorio Reportaje. Entonces, ¿usted estaría preocupado por lo que pueda pasar con este juego de intereses que sabemos que las sociedades intereses, ustedes tienen intereses como agricultores y como ganaderos, eso es normal, pero insistiría yo, pareciera que esos intereses siguen teniendo más peso que ningún otro. Sí, a tal grado, por ejemplo, de que, aunque no tenemos pues elementos probatorios, digamos, la remoción que se hizo del delegado de Semarnat a final de año fue muy sospechosa, porque él se había enfrentado a los intereses inmobiliarios tanto en Vallarta como en el área metropolitana y casualmente quien está ahora al frente de la Semarnat es la que dictaminaba las viabilidades de los proyectos inmobiliarios. Entonces, cómo se activó Iconia, cómo se están activando algunas cosas que no están cumpliendo, porque ellos no cambiaron, nada más pues encontraron una resistencia menor y están avanzando. Entonces, yo creo que aquí el reto principal que tenemos todos es no perder ese foco, que es falta redistribuir esos volúmenes, que la solución para León no tiene que ser en detrimento de los volúmenes comprometidos con Chapala, ni los usuarios de Michoacán y Jalisco, sino con el ahorro de agua y tan solo con que respeten los volúmenes concesionados. Entonces, también tenemos por ahí una posibilidad que estaremos luego compartiendo si estamos avanzando por buen camino o no. En diciembre, cuando vino la presidenta, tuve oportunidad de platicar con ella, se comprometió pues a que siguiéramos trabajando, se estableció una ruta que estamos retomando porque había entrado en un impasse ahí quizá con el tema de los aranceles y todo eso, pero bueno, creo que ahora hay un buen momento en donde se pudiera avanzar y obviamente no perder de vista pues esas resistencias y dejar muy en claro lo que hemos dicho siempre, no estamos en contra del sector inmobiliario propiamente, o sea, estamos en contra de las malas prácticas. Ni de la industria, ni de... O sea, todo es necesario. El punto es que hacer las cosas bien. Sí, y que se respeten los derechos en orden de prioridad que se tienen. O sea, de poco nos serviría tener muchos automóviles si no tenemos alimentos o tener componentes electrónicos. O sea, tiene que haber un equilibrio ahí y tiene que haber un orden. Hay un aspecto muy importante del foro que se realizó el 11 de febrero pasado, en el sentido de que el presidente de la Unión de Usuarios de Riego a nivel nacional es un exfuncionario de Conagua, que estuvo en esa área de equipamiento y riego. Y él presentó datos y dijo tener las pruebas de que en el sector industrial del área metropolitana de Guadalajara se abastecen por lo menos un 20% del agua de las redes del Chiapa.
Entonces es un hecho que es un dato pues que han ocultado lo más posible porque no les conviene y para ellos es muy fácil decir se suministra tanta agua entre tantos habitantes, el consumo es tal, de 220, lo que quieran ahí, 200, entonces es un consumo elevado, sí, pero eso no corresponde a la realidad porque no están descontando los volúmenes que se están utilizando en otros usos que no son el doméstico. Entonces, obviamente ellos se han cobijado en esto para tener una prioridad cuando no la tienen ante la producción de alimentos, pero también están siendo tontos y omisos en el sentido de que es muy claro, no es una conclusión romántica que haya llegado a Naciones Unidas de decir el nexo agua, energía y alimentos son el motor de desarrollo económico y urbano y regional. Entonces, ellos mismos con esas acciones atentan a sus propios intereses. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues bueno, que haya sensatez en todo esto, que nos acomodemos de tal manera para tener todo lo que necesitamos, ¿verdad? Como usos legales, pero también considerar que los recursos no son infinitos, ni las ciudades, ni el campo tampoco puede crecer al infinito. Entonces, yo creo que el camino seguirá siendo, y lo pondremos de nuevo el acento, en los planes de cuencas. En el caso del Río Verde está una propuesta ahí junto o vinculada con el nuevo decreto, un plan de manejo de cuenca, en donde se le dé el peso que tiene cada quien y se atienda a las necesidades de todos, ¿verdad? Y eso aplica para Guanajuato, para León, para lo que querramos. Entonces, yo creo que vale la pena apostar por un cambio, pero verdadero en ese sentido, en donde haya nuevos elementos y cambie la forma de pensar, porque con los mismos elementos, ¿cómo podemos pensar distinto? O sea, necesitamos cambiarlos, que es difícil, sí, que hay que debatir, claro, pero por lo mismo hay que armarse de argumentos de peso, ¿ah? Y no solo de fuerza. Lo que se ha hecho hasta ahora es como una especie de vencidas. ¿Quién tiene más fuerza es el que va a tener la victoria? Y ahí ustedes no pueden ganar porque en términos de reconocimiento de fuerza, pese a que son muchísimos los productores, el reconocimiento de fuerza del campo es inferior al de la industria, de cualquier tipo, o al del sector servicios. Porque siempre lo llevan al terreno económico. Y acá esto tiene que verse desde el bien común. O sea, entonces es ahí donde ellos pierden, por eso hay una gran resistencia y por eso en los pasillos de ese foro de febrero estaban reunidos ahí la gente que participó del Consejo Consultivo del Agua, por ejemplo, estaban muy molestos con el funcionario por esas declaraciones, pero es que mientras se aferren a defender lo indefendible, o sea, solamente apoyados en una fuerza económica o política, va a ser difícil para ellos también, porque el agua por siglos y siglos ha demostrado que es un elemento que mueve a la gente, mueve las cosas ahí, ¿verdad? Porque es un elemento de vida. Entonces, aquí el llamado no es a que estemos confrontados por siempre, es que nos sentemos a aportar los elementos que tiene cada quien y le demos el peso que tienen. Primero de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a la ética, la lógica, para poder avanzar, porque de lo contrario vamos a estar entrampados y en problemas, digamos, sin fin, porque con las mismas herramientas no vamos a poder tener resultados distintos, tenemos que cambiar todos, tiene que haber esa disposición, esa disponibilidad de la información, del sentarse a debatir, tiene que romperse ese modelito de verticalidad, porque eso aún en el gobierno les ha dañado muchísimo y lo vemos en las administraciones, tanto que acaban de terminar federal y estatal como lo que está iniciando, que no acaba de tener todavía muy claro el rumbo que va a adoptar, en el sentido de que, ante un manejo tan vertical y tan autoritario, no hay retroalimentación hacia ellos mismos, por ejemplo, de sus allegados, que debe haber muchos que les preocupe por la situación y pueden aportar ideas para mejorarlo. Entonces, yo creo que aquí es nivelar la cancha, reconocer los actores. Le ha hecho mucho daño al CIAPA tener un consejo tarifario ahí, casi sin cambios por muchos años, totalmente dominado pues por una instrucción central que tiene que apegarse a todo eso, tiene que ponerse más atención, obviamente en los costos sí,
pero en los costos reales, no en los costos ineficientes que se pueden estar arrastrando. Por eso estamos proponiendo desde hace tiempo que se audite técnicamente y administrativamente el organismo para saber no si están comprando más caro o más barato o tal, eso saldrá de alguna manera, sino es las aptitudes, la estrategia de trabajo, si es la adecuada o no, si es la mejor manera de estar atendiendo la problemática. Y para esto necesitamos un diagnóstico que no le tenga temor a las críticas, porque lo hemos visto en estos días que está muy en boga el tema, cómo se trincheran y bueno, la táctica de siempre de prometer una serie de cosas ahí que saben que no lo van a cumplir con tal de que les autoricen el presupuesto. Entonces ahí nos encerramos, que ellos dicen no mejoramos porque no tenemos mayores tarifas, y no hay tarifas porque no han mejorado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos platicado con algunas gentes en un sondeo en donde dicen, ¿cómo voy a pagar el agua chocolatosa si, vamos, está lejísimos de ser potable? Entonces, yo creo que un camino en el caso del CIAPA pues es mejorar la calidad, revisar las cuentas de los grandes deudores para recuperar recursos, y bueno, ya los usuarios estarán participando más. En el caso de la cuenca Lerma-Santiago, pues ahí están los elementos. O sea, hay condiciones para una solución en donde todos tengan lo que están buscando sin perjudicar a los demás. Claro, el reto más difícil a vencer sería la estrategia que tienen de decir, como no me dejaste el proyecto como quería, entonces vas a tener consecuencias peores. Y eso yo lo he escuchado en municipios de la región, que me lo han dicho, incluso me han llegado a señalar como el responsable de que en algún municipio no tengan el agua porque impedimos el trasvase, según ellos, ¿verdad? Siendo que en el caso de los Altos nunca existió un proyecto, y si no existía proyecto, menos presupuesto. Entonces, no había nada sólido con esa solución, no era la más viable, pero vamos, los que se sintieron afectados de alguna manera, pues estarán señalando y poniendo acento, y estarán felices de que entre en conflicto Guanajuato y Jalisco para que los mismos actores que provocaron toda esa situación aparezcan como salvadores. Entonces yo creo que también tenemos que aprender ahí y tener un poco de cautela con esos expertos de 30, 40 años, que el resultado de sus funciones lo tenemos en la actualidad. Entonces, si es bueno, pues hay que aplaudirles, pero si estamos en una situación de crisis, ¿cómo los que la provocan nos vienen a ofrecer la salvación? Yo creo que aquí tenemos que romper ese molde y buscar soluciones que realmente nos permitan avanzar y romper ese molde. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.